La liberación, el gran tema. Yo creo que cerramos aquí la primera parte del libro de Éxodo que hemos estado estudiando. Este capítulo de Éxodo, capítulo 14, es de gran influencia para el desarrollo de la fe en las Escrituras. Se citan distintos momentos en los Salmos, en los profetas, en el Nuevo Testamento. Siempre, siempre usted va a leer que se recuerda la salida del pueblo de Israel y se recuerda específicamente este evento, que es la liberación a través del Mar Rojo. Y como les contaba al principio, la travesía que ellos tuvieron no solamente aquí, sino que en el viaje en el desierto en general, es muy difícil de especificar exactamente las ciudades. La gente cuando leía estos versículos en esa época y cuando leía en el Torá, entendía muy bien el lugar al cual se refería, pero los lugares geográficos en realidad han cambiado, cambian de nombre, han habido guerras, por lo tanto no siempre son exactamente lo mismo. Pero más que pensar en el lugar preciso donde ocurrieron las cosas, es analizar qué fue lo que ocurrió en este gran capítulo de Éxodo capítulo 14. Dice así, que habló Jehová a Moisés diciendo, recuerden la historia, ¿no? Vamos saliendo de noche, cerramos este paréntesis técnico y aquí ellos están cerca de la 1, 2 de la mañana, van saliendo. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hajirot, entre Migdol y el mar de Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y será glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Se explica lo que sucede en el verso 2, ¿verdad? ¿Por qué el Señor les dice que tomen esa ruta? Es lo que leímos en los versículos anteriores. Tiene todo un sentido de protección. Puede que la ruta en sí no tiene sentido para nosotros. Uno dice, bueno, ¿por qué no van derecho, no? Sin embargo, era un cebo, era una trampa con la que el Señor, Él atraparía a quién? Al ejército del faraón y así liberar a Israel y mostrar su poder. Otro motivo más por el cual el Señor los quiere llevar por esa ruta. El Señor quiere mostrar su poder, porque dice en el versículo 3 que el faraón va a pensar de que están atrapados. El faraón pensó que Israel se había perdido en un territorio que no conocían. Claro, los hace el Señor llevar por un camino, llegan ahí frente entre el desierto y el mar. Entonces, claro, el faraón iba a analizar esto y iba a decir, oye, están perdidos porque nunca han viajado por aquí, nunca han salido, así que están encerrados. Pero el Señor dice que esto tiene un motivo. El Señor quiere realizar, por así decirlo, la última plaga. ¿Se acuerdan que hablamos de 10 plagas? Pero yo creo que son 11. Yo creo que esta es la última. Entendiendo la palabra plaga, como la estudiamos en el hebreo, que significa golpe, significa un azote. Por lo tanto, el último golpe, la última plaga que le va a entregar el Señor es aquí, en el mar de los juncos, en el mar rojo, en donde el Señor va a mostrar su poder. Jehová mostró su gloria en lo que fue en realidad una última plaga o el 11º golpe. Así que si queremos ser un poquito más técnicos, yo creo que no fueron 10 plagas. Les mentí todas las clases anteriores. Yo creo que son 11. Porque esta es el último golpe y es así como se cierra el episodio con Egipto. Y fue, dice, dado aviso el rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hajirot, delante de Baal Zephón, tal como habíamos visto en los versículos anteriores. La expresión en el versículo 5, ¿por qué ellos se turban en su corazón y realmente dicen, pero ¿por qué estamos haciendo esto? Otra versión dice, en lo que comentan ellos ante la salida de Israel, ¿cómo pudimos permitir que se fueran los israelitas y dejaran de trabajar para nosotros?
¿pero en qué estábamos pensando? Eran 2 millones de personas que trabajaban para nosotros, cultivaban para nosotros, construían para nosotros. Entonces ellos dicen, pero ¿cómo? La tentación económica de mantener a Israel esclavizado, al parecer, era demasiado grande para el faraón. Cuando el Señor dice en el verso 8 que el Señor endureció el corazón, es técnicamente que el Señor les hizo pensar de forma, con esta avaricia, ¿no? Con este amor al dinero, este amor al trabajo, a la esclavitud. Entonces, cuando el Señor endurece, simplemente toma una característica del faraón, que era su avaricia, era su ambición. Y es como ellos reflexionan esta ambición y dicen, bueno, pero ¿cómo lo estamos dejando que se vayan y por lo tanto dejen de servirnos? Pero el versículo 8 adelanta un buen spoiler, ¿no? Que dice, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Así que todo lo que viene adelante es por la mano poderosa. ¿Y dónde se encuentra, según el versículo 9? Estos nombres están un poquito tan raros, ¿no? Se encuentran ahí. Ahí están en número 3, en Pi, Jijajirot. No es un lugar tan exacto, pero se estima que ese fue el punto en donde efectivamente va a ocurrir esta última plaga. Yo marqué en negrilla el versículo 7, que habla sobre los carros escogidos que son diferentes a los carros de Egipto. Y hay un comentario al respecto, que se hace una diferencia entre los carros escogidos y los carros de Egipto. Aquellos, evidentemente, los carros escogidos componían la guardia especial del rey. En total 600 y son llamados escogidos, literalmente hombres terceros, que significa la palabra escogidos. 3 hombres eran destinados a un carro, el cochero y 2 guerreros. En cuanto a los carros de Egipto, los carros comunes llevaban solo 2 personas, una para manejar y la otra para pelear. A veces había solo un hombre en el carro, el cochero, quien ataba las riendas alrededor de su cuerpo y peleaba. Estos carros eran de construcción liviana, abiertos atrás y apoyados sobre ruedas pequeñas. Entonces se hace esta diferencia porque es tanta la avaricia, ¿verdad?, que está teniendo aquí el faraón y tan endurecido su corazón, que por un lado lleva los carros comunes, pero por otro lado lleva los mejores carros. Recordemos que estos carros y estos caballos no eran de esa dinastía, eran de la dinastía de los Ixos. Los Ixos, que era la dinastía semita que había estado en los tiempos de José, fueron los que introdujeron el tema del caballo y el tema de los carros para la guerra. De hecho, por eso los Ixos lograron conquistar, porque eran los que tenían los carros para la guerra. Tenían caballos y tenían este tipo de carros. Pero obviamente después con el tiempo Egipto lo adopta y estos carros que introducen los Ixos son los que finalmente se quedan también en el faraón. Para ese tiempo, queridos hermanos, estos caballos eran como los tanques, era lo mejor de lo mejor, es decir, era tener lo último en tecnología militar y era justamente este tipo de carros. Y lo que va a hacer acá el faraón es sacar sus tanques. Eso es lo que está sucediendo acá. Saca lo mejor de lo mejor para ir a atrapar a un pueblo que no tiene experiencia en guerra, si bien va armado, pero no saben usar las armas y realmente tienen mucho miedo. Habíamos leído en el versículo anterior, en el verso 8, que los hijos de Israel salieron con mano poderosa. Ellos iban súper contentos, iban felices porque habían salido con mano poderosa, pero eso va a diferenciar mucho de lo que va a suceder aquí en adelante. Dice en el versículo 10, una vez que salieron los egipcios y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hayamos leído en el verso anterior que ellos salieron con gran poder, iban felices, pero cuando dice en el verso 10 que se estaban acercando, ahí es cuando también los hebreos dicen, pero ¿qué camino nos hicieron tomar? ¿Cierto? ¿Por qué el Señor nos está haciendo tomar este camino y nos está dejando aquí entre el desierto y el mar?
Y claro, cuando ven a los egipcios que sacan sus tanques, que sacan lo mejor de lo mejor, sus 600 caballos, más todos los otros caballos, y vienen todos, ¿verdad?, acercándose en medio de la noche, ellos claman a Jehová y le dicen a Moisés, ¿ah? Le dicen a Moisés, le reclaman. Por un lado, primero la reacción inicial fue clamar al Señor, como dice en el versículo 10, clamaron a Jehová, pero después van a reclamarle a Moisés y se van a quejar contra Moisés. Y la queja es bien particular, ¿ah? Les dice, ¿acaso no habían sepulcro en Egipto para que nosotros muramos? Y claro, había muchos sepulcros. Acuérdense ustedes que parte, bueno, es una pregunta muy irónica, porque recuerden que los egipcios resaltaban la muerte, lo hemos estudiado bastante. Los rituales, el libro de la muerte, un libro de los egipcios, el libro de la muerte, son rituales para poder vivir la siguiente vida. Tenemos, por supuesto, las pirámides sabemos que son tumbas de faraones, por lo tanto, los egipcios veneraban mucho la muerte. El tema de las momias, ¿verdad? La momificación. Ellos entendían y manejaban mucho el concepto de la muerte. Todos sus dioses vienen desde la muerte, desde un más allá. Por eso la pregunta tiene mucha ironía, porque Egipto está llena de tumbas. Todas las pirámides que hay son tumbas. Y mucho ojo, que no solamente son las pirámides que nosotros conocemos, que son estas tres grandes pirámides que las vemos siempre en las postales. Esas son pirámides más nuevas, en realidad. Las primeras pirámides no eran en forma de pirámides, sino que eran como pequeñas escalinatas y no eran tan altas, eran más bien bajas, eran más bien profundas más que altas. Hay muchas pirámides que no son tan bonitas y no salen en las postales porque eran las primeras. Pero no solamente son esas tres, hay muchas pirámides en Egipto. Está lleno de pirámides porque eran las tumbas. Por ende, la pregunta que hace acá el pueblo de Israel es un poquito irónica. Es como, oye, pero ¿por qué no nos dejaste en Egipto? ¿Acaso no hay sepulcro? Mejor muramos en Egipto. Ellos se acuerdan, según el versículo 12, le dicen a Moisés, oye, pero nosotros te dijimos, déjanos servir a los egipcios, o sea, ¿por qué nos quieres sacar? Y aquí uno dice, ¿qué generación es esta, no? Aquí ahora empezamos, estuvimos viendo en todos los capítulos anteriores, estuvimos viendo cómo era Jehová, cómo era el faraón, cómo eran las plagas, los milagros, las señales, pero ahora vamos a empezar a conocer a Israel. Vamos a empezar a conocer que es un pueblo en transición, que es un pueblo que no tiene muy claro dónde está su fe. De hecho, Moisés tiene que decirles en el verso 13, les tiene que decir, tranquilo, estén firmes, viene salvación, una salvación donde no vas a ver nunca más a los egipcios, es una promesa, y les dice en el verso 14 que Jehová va a pelear por vosotros. Y esta frase es muy clave en el Antiguo Testamento porque aparece mucho en los antiguos escritos, en donde Jehová peleará por vosotros. Va a ser clave para el Torá, para el libro de jueces, para Josué sobre todo, es Jehová el que pelea. Es Yahvé Sebaot, que lo conocemos de esa manera, el Jehová de los ejércitos. Pero aquí el pueblo tiene miedo, tiene mucha ironía, está quejándose frente a Moisés. Entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por el medio del mar, en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón, en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. El versículo 15 parte de alguna manera donde el Señor responde una pregunta que no está escrita, ¿no? Porque dice que Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Probablemente Moisés estaba clamando al Señor y el Señor automáticamente le está aquí respondiendo. ¿Y qué le responde? Que marchen. Y ahí como pueblo uno dice, pero ¿y a dónde marcho? Si atrás tengo a los egipcios y adelante tengo el mar, ¿hacia dónde marcho? Estoy en la mitad. Pero el Señor aquí le da la promesa, el Señor le está diciendo a Moisés lo que va a hacer, se lo está diciendo por adelantado, que el Señor va a dividir el mar para que todos pasen, algo impensado. Insisto, nosotros sabemos la historia, hemos visto esta película antes, la hemos visto muchas veces, pero Israel nunca la ha visto esta película, no la conoce, no sabe el final.
conocen los milagros, pero están en terror. Es decir, es la última chance y vienen los tanques encima y ellos están indefensos. Y el Señor les dice, avancen. Y ellos digo, ¿y a dónde voy a marchar? No lo entienden los israelitas, pero le dice a Moisés lo que tiene que hacer y le dice que el Señor se va a glorificar. Dice que me cubriré de gloria, dice otras versiones. Todo lo que va a suceder acá, el objetivo central es para que el Señor se cubra de gloria y va a ser, por lo tanto, la última señal que va a ser frente a los egipcios, para que ellos sepan, como dice el verso 18, quién es Jehová. ¿Cierto, hermanos, que ha sido el tema central desde que llegó Moisés a Egipto? El tema central es que conozcan quién es Jehová, no su nombre, sino sus características y su poder. Y el ángel de Dios, aquí viene el ángel de Dios, lo que estudiamos en el capítulo 13, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y ¿dónde se puso? A sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era la nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Hay muchos elementos acá que llevan este milagro. Por un lado es la presencia del Señor en esta teofanía que es el ángel de Dios. Y por eso os había dicho en el capítulo 13 al final, se hablaba sobre la nube y la columna de fuego, porque son también personajes, son participantes de lo que está sucediendo acá, en donde, como dice el verso 19 y 20, imaginen en medio de la noche, por delante de Israel iba la columna de fuego. ¿Qué hace la columna de fuego en la noche? Ilumina, ¿verdad? Como dice en el verso 20, que alumbraba a Israel de noche. En cambio, ¿qué tenían a la cola de los hebreos? Es decir, donde estaban los egipcios, ¿qué tenían ellos? Nube. Era como una especie de penumbra. O sea, ya la noche es oscura y más la nube era como, quizás como una neblina, no lo sé. Pero en realidad no veían nada. Y eso hizo de que ninguno de ellos se acercaran. Eso también permite a Moisés extender su mano. Insisto, aquí Moisés lo hace porque Jehová quiere darle autoridad, porque Moisés es el líder del pueblo. Podría no haber levantado la mano, sin duda, pero ya hemos visto que el Señor quiere validar a Moisés frente al pueblo, por todo lo que vamos a ver más adelante. Necesita Moisés tener un liderazgo. Entonces es Moisés que levanta la mano, su vara, lo más probable, ¿cierto? Y viene este recio viento, separa el mar, este mar de los juncos, y comienza el pueblo a cruzar en medio del mar en seco. Pero también algo que no dice el versículo, pero que sí en realidad lo dice, ¿no? Lo dice el verso 20. No solamente cruzó el pueblo, ¿quién más cruzó? El ángel de Dios. Porque ¿qué iba adelante? Una columna de fuego que iba cruzando. Y la columna de nube hacía de que no se acercasen, probablemente porque no podían ver hacia dónde iban. Entonces, cuando veamos esta imagen, primero entendamos que esto sucede en medio de la noche. Sucede muy de madrugada, por una parte. Por otro, también incluyamos la columna de fuego, que también va cruzando, va iluminando la noche. Entendamos, está todo oscuro. Entonces, ¿qué ilumina? La columna que va por delante. Es la columna la que cruza primero y detrás va el pueblo de Israel. Y atrás de ellos está la nube que los separa del pueblo egipcio o del faraón específicamente. Hablamos, perdón, leo rápido acá, ¿no? Que es la teofanía, que esta aparición que aparece acá. Dios usa un fuerte viento oriental que continuo, ¿no? Es un viento que constantemente va separando, es un viento que no para, porque dice el versículo que era un recio viento oriental toda aquella noche. Entonces el viento iba pasando, ¿cierto? Bien peculiar, ¿no? Es tan rara la escena, es tener muros de agua al costado que se quedan congeladas, moviéndose probablemente en sí misma. Vemos un fuego que va cruzando y un viento que pasa por arriba. Entonces, la verdad es que vas pasando por una escena que te debe cautivar bastante. Es un acto sobrenatural, efectivamente es un milagro.
Usted va a encontrarse, querido hermano y hermana, muchos comentaristas que se creen espectaculares y tratan de dar aquí explicaciones de un terremoto, explicaciones de bajadas del agua, una serie, y tratan de ser eruditos cuando comienzan a dar ese tipo de explicaciones. Pero ninguna explicación condice a lo que realmente sucedió. Como dice en el versículo 22, que ellos pasaron por en medio del mar en seco y las aguas estaban como muros del lado derecho y del lado izquierdo. Por lo tanto, quienes somos creyentes y conservadores con la palabra, no tenemos ningún inconveniente en creer en todo lo que está sucediendo. Si venimos de las plagas, esto es lo que el Señor mejor sabe hacer. El Señor sabe hacer lo imposible, el Señor sabe hacer lo increíble, lo que en realidad nosotros ni siquiera nos imaginamos. Al mirar atrás lo sucedido, dice Cody Roper, que los libros del Antiguo Testamento que recuerda la liberación de Israel a través del mar se enfocan más en el partimiento de las aguas de parte de Dios que en la destrucción de los egipcios. Porque sabemos que esto lleva a la destrucción de los egipcios, pero en realidad lo que más se habla es el milagro que realiza el Señor, lo sobrenatural, en donde tenemos una vara y tenemos lo material y tenemos por otro lado el viento que genera todo esto de forma tan milagrosa. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Claro, lo estaban siguiendo. Aconteció que a la vigilia de la noche, perdón, a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Esto sucede en la vigilia de la mañana, dice en el versículo 24, cuando empiezan a seguir al pueblo de Israel y entran al medio del mar. La vigilia de la mañana en algún momento entre las 3 y las 6 de la mañana. Esa es la vigilia de la mañana. Al parecer el Señor, quien había estado impidiéndole al ejército de Faraón acercarse a los israelitas por medio de la nube, como dice el versículo, les permitió proceder o avanzar cuando durante la vigilia de la mañana. Y el Señor empezó a batallar, dice en el versículo 24, que trastornó el Señor el campamento de los egipcios. El Señor miró desde la columna de fuego, miró desde la nube y comenzó a trastornar el campamento de los egipcios. Otra versión dice que y sembró la confusión entre ellos, hizo que las ruedas de sus carros se atascaran. Esa es una interpretación del versículo. La Reina Valera dice que hizo que las ruedas de los carros se salieran. La NBI dice que se atascaran y otra versión dice que les dañó las ruedas de sus carros de combate. O sea, simplemente no podían avanzar. Es bien peculiar, ¿no? Yo creo que el impacto aquí de los tan obstinados el faraón, de que ellos entrando ahí en medio del mar y se empiezan a dar cuenta que las ruedas empiezan o a salirse o a doblarse. Es una locura, empiezan a quedarse estancados en medio del camino y no entienden qué está sucediendo si no hay nadie ahí que esté realizando este tipo de acciones. Por eso es que los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque quien pelea es Jehová, que está peleando en contra de los egipcios. Cuando ellos se dan cuenta de esto ya es muy tarde, porque le da la orden Jehová a Moisés de juntar nuevamente las aguas. Insisto, no es Moisés quien lo hace, es Jehová quien le quiere dar autoridad para darle un lugar de liderazgo a Moisés dentro de su pueblo. Y Moisés, por lo tanto, extiende la mano y dice en el versículo 27, es como de película, ¿no? En donde ellos estaban arrancando y chocaban con el agua, porque el mar comenzó a juntarse. Y es así, por lo tanto, como se da un cierre a la historia de Egipto, aquí se le da un cierre.
es la última vez, queridos hermanos, que vamos a hablar de Egipto. Hasta aquí llegamos con la historia de Egipto, porque dice en el verso 27 al final que Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Cuando dice derribó, la palabra del hebreo significa que deriva, el nahar, que es derribar, deriva de la idea del sonido del roce de la melena que usualmente acompaña el rugido del león. De ahí viene el origen de la palabra. Entonces, cuando dice que derribó, justamente es un sacudir, es como un león que ya termina con los egipcios y ya nunca más volvemos a hablar de ellos, ya no son parte de la historia, terminan siendo parte del recuerdo. Cuando dice este versículo que leímos recién, que Jehová quitó las ruedas de los carros y trastornó al pueblo gravemente, hay un juego de palabras acá, interesante, que aquí, en el capítulo 5, verso 9, hay un juego de palabras con la palabra pesadez o la palabra trastornar. Cuando Moisés pidió permiso de salir al desierto en un viaje de 3 días, la primera vez, para celebrar una fiesta a Jehová, el faraón hizo más pesado el trabajo de los hombres de Israel. Cuando los egipcios trataron de cruzar el mar persiguiendo a Israel, el Señor trabó las ruedas de sus carros de modo que se desplazaban pesadamente. La Septuaginta, la versión de los 70, lo interpreta diciendo que las ruedas se enlodaban. El faraón cosechó lo que había sembrado. Es decir, cuando el faraón en el capítulo 5, al principio de la historia, le trastornó o le generó pesadez, es lo mismo que el Señor está haciendo ahora. Y lo está haciendo con las ruedas y con sus carros. Dice que el Señor derribó a Egipto, esta palabra como del león que estábamos hablando. El comentarista Gerald Janssen, cuando escribe sobre Éxodo, sobre la palabra derribar, comenta lo siguiente, que el verbo lanzó o derribó también puede querer decir que es liberarse sacudiéndose o quitarse de encima. Por lo tanto, podríamos pensar en esta declaración no como una descripción literal, sino como una declaración clave metafórica. Esto es, que el Señor se sacudió de encima de los egipcios y los lanzó al mar. Es como cuando uno, paréntesis, ¿no? Cuando uno se sacude un bicho o algo y se lo saca de encima, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo el Señor. El Señor se sacudió, se sacó ese problema de encima, ya definitivamente. Sigue el comentario. Con el milagro del mar, el Señor les estaba diciendo a los egipcios, en otras palabras, basta ya de vosotros, idos, y se sacudió de su molesta presencia de una vez por todas. Así que es un buen cierre de esta historia, es lo que presencian los israelitas al final de este evento, que los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Es el fin de la historia. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Es un gran final, ¿verdad? Yo cuando veo el versículo 30, que los israelitas veían a los egipcios muertos a la orilla del mar, es como cuando vemos películas de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el embarque de Normandía y todos los muertos flotando en el mar, ¿cierto? Era exactamente igual. Ellos se dieron cuenta que es un campo de batalla. Eso fue un campo de batalla. Pero el que peleó no fueron ellos, sino quien peleó, Jehová. Por eso dice en el versículo 31 que el pueblo temió a Jehová y creyeron en Jehová. Habían tenido un momento de debilidad terrible. Y no solamente en Jehová, ¿en quién también creyeron? En Moisés, su siervo. Por eso que Jehová hace esto de que Moisés haga ciertas cosas en representación, porque el Señor también quiere validar a Moisés por todo el liderazgo que viene más adelante. Así como la Pascua es la salida y la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Es lo que también sucede en términos trágicos. El Mar Rojo causó la muerte de los egipcios, pero les dio una nueva vida a los israelitas. Claro, la Pascua simboliza lo que es la salida, pero por el lado de los egipcios es la muerte de los primogénitos. Y aquí el Mar Rojo para los israelitas representa vida, para los egipcios representa muerte. Un último comentario al respecto. Coy Roper dice, hablando de esta creencia, ¿no? De creer en Jehová y en Moisés, que la confianza que el pueblo tenía en Moisés, tanto antes como después de este evento, estaba estrechamente ligada a su fe en Dios. Creer las palabras de Moisés era creer en Dios era creer o tener fe y confianza en Moisés, a quien Dios había designado para guiar a su pueblo.
Así que de aquí en adelante vamos a ver cómo Moisés ya de pleno, si que ya no lo había hecho hasta ahora, ya de pleno creer en Jehová es creer efectivamente en Moisés. Moisés es la palabra de Jehová. Todo lo que hace Moisés es lo que hace efectivamente Jehová. Y es así en donde la última cena de los egipcios, lo último que recuerdan los israelitas de los egipcios son sus cuerpos flotando en el mar. Es lo último que ellos recuerdan de los egipcios. Y es así como se cierra la historia y Egipto termina siendo, por lo tanto, un recuerdo y termina siendo una enseñanza para nosotros, por supuesto, y también para los israelitas.